lípidos sencillos, que son los triacilgliceroles, como les había comentado en la clase pasada, que es el nombre real. Los triglicéridos es lo que llaman comúnmente como triacilglicerol. Entonces, los lípidos simples están las ceras. Las ceras constituyen la unión de un alcohol, de un ácido graso y de una unión éster. Esta unión éster es la que permite que se conviertan los lípidos en soluciones muy duras. El organismo no genera ceras, genera una capa lipídica gruesa que aparentaría ser una cera, que es la capa lipídica de la piel que nos defiende de las bacterias, que permite que no estemos constantemente mojados. Y en los grupos étnicos asiáticos existe un gen, el gen G23Y. Ese G23Y es el que permite dar las características faciales a los asiáticos. Dentro de ese gen se codifica la proteína para generar sebo. Y el sebo de ese gen constituye cera. El cerumen de los asiáticos, el cerumen es cera, prácticamente es. Son bolitas de cera lo que generan, no es como nosotros que tenemos cerumen pastoso, viscoso, húmedo. El de los asiáticos es cera porque tienen esa capacidad de formar. Es la única parte del organismo que genera ceras. Entonces, y en donde observamos ceras comúnmente, en las abejas, donde están los panales, ahí son lípidos grandemente estratificados que permiten la unión y la fusión para que se puedan generar lípidos duros, para que se puedan generar los nidos donde se quedan los huevecillos. Y en los vegetales, las capas resistentes y las capas brillantes de las frutas son ceras. Retirar estas ceras no es bueno porque prácticamente estamos quitando lípidos de alta calidad, que son ceras, que son productos que pueden generar posteriormente lípidos más complejos y lípidos esenciales para la nutrición. Existen los lípidos, los fosfolípidos, que de los fosfolípidos aquí vamos a tener dos grandes familias, los glicerofosfolípidos y las esfingomielinas. Este es el capítulo más importante del parcial. Los fosfolípidos. Recuerdan que existe una cabeza de fosfolípido en las membranas celulares y esta membrana celular tiene una doble capa lipídica que tiene una porción hidrofílica y una porción hidrofóbica. Ahora entienden la función de los enlaces cis y trans que permiten que las células tengan elasticidad. Esta elasticidad está dada por los enlaces trans y por los enlaces cis. Hay tejidos que permiten que las células, las paredes celulares, las membranas celulares tengan estructuras cis, como quienes, como el eritrocito, como el sistema nervioso, como los pulmones. Estructuras trans, como quienes, como los tendones, como los músculos, como el hueso, que tienen estructuras lipídicas dentro de la estructura de la matriz celular, especialmente en el hueso. Eso le da elasticidad al hueso. Cuando nos logran que el hueso es exclusivamente una piedra, el hueso tiene elasticidad y está dada precisamente por este tipo de lípidos que se encuentran dentro de la matriz celular. Y están las esfingomielinas, que constituyen otros lípidos complejos que forman parte del sistema nervioso central. El hecho de que ustedes conozcan la estructura de la esfingomielina es aprenderse prácticamente la conducción nerviosa. Entonces, recuerden, estos fosfolípidos, que hablamos de la primera familia de los fosfolípidos, constituyen una cabeza polar que está constituida por una colina. La colina es un alcohol aminado, y una cadena hidrofóbica, que es la cadena de ácido graso, que puede ser un ácido graso insaturado o saturado. ¿Y de qué va a depender? Si yo digo que es un ácido graso insaturado, estoy hablando de cadena cis o trans. Trans, y si estoy hablando de cadenas saturadas, estoy hablando de simples, porque son simples. Entonces, esto es la base de la elasticidad de los tejidos, precisamente por este tipo de enlaces y por la estructura. La doble capa lipídica permite la fusión y la interacción. Una capa hidrofílica en el exterior, que ahí es donde se colocan la mayor parte de los importadores, y una capa lipídica. Y en la capa lipídica se constituyen los grandes tubos proteicos, que es donde vienen los canales iónicos y los antitransportadores. Esa es la importancia de las cadenas lipídicas. Pregunta de examen: ¿dónde se insertan la mayoría de los segundos mensajeros? En las capas lipídicas. ¿Dónde se inserta la mayor parte de los transportadores y de los intransportadores? En la parte lipídica o la parte hidrofílica o cabeza polar.
La cabeza polar constituye una estructura lipídica con una porción hidrofílica que puede ser un alcohol, un aldehído o un carboxilo. Son los tres elementos que permiten que exista una electronegatividad o electropositividad fuera de la membrana celular. Entonces, y los segundos mensajeros tienen la capa lipídica, es lo que hace que luego no hace el tiempo de... Ahorita vamos a ver los segundos mensajeros. Vamos a darles una probadita de segundos mensajeros. Carbón, alcohol, ¿qué más? Carbón, alcohol, ¿qué más? Carbón, alcohol es un alcohol aminado. Es una cadena lipídica y la estructura que puede ser cis o trans. Lo característico de los fosfolípidos es que se llaman foso porque tienen un enlace fosfórico, que es el que une la cabeza de colina con la estructura lineal o trans o cis de la cadena carbonal. Esa es la base de un fosfolípido. ¿Por qué me interesan los fosfolípidos? Porque los fosfolípidos, aquí viene la fórmula esencial, es un glicerol, que es un alcohol, un ácido fosfórico y un ácido graso. Esta es la fórmula de un fosfolípido. Aquí lo vemos. Es un ácido graso, una cadena fosforada, un ácido fosfórico y un glicerol. Reconocen ya las estructuras. Este es fósforo, este es un carboxilo y este es un alcohol. Reconocen las estructuras. No se les olvide. CO. ¿Esto qué es? Porque de aquí tienen que saber se llama amino. Carboxilo. Alcohol. No. Aldehído. No. Cetona. Ahora sí. Ahora sí. Aldehído. Aldehído. ¿Cuál es el alcohol? Mucho cuidado. Este es un doble enlace, es un aldehído. Si es sencillo, es un alcohol. Acuérdense de estas estructuras, porque de ahora en adelante, cuando veamos farma, ustedes me identifican las estructuras y ustedes saben dónde se va a pegar, en qué parte de la membrana celular se va a pegar. Por eso es importante, por eso esta clase es tan importante, porque esta es la base para que ustedes aprendan los segundos mensajeros. Entonces, los fosfolípidos, ¿qué son? ¿Dónde los podemos encontrar? Si el fosfolípido le agregamos un monosacárido, que puede ser una colina o una etanolamina, se convierte en fosfatidilcolina, y la fosfatidilcolina constituye la membrana externa del pericardio de la célula nerviosa. La fosfatidilcolina es la membrana que recubre la célula nerviosa y es la que se encarga también de la microglía. La microglía, que es la célula estromática del sistema nervioso central. Si agregamos un etanol, una etanol más una amina, se llama etanolamina. El hecho de que yo ponga un alcohol más una amina significa que le voy a dar un carácter más hidrofílico y entonces se convierte en fosfoetanolamina. La fosfoetanolamina constituye el principal mediador químico en el flujo de los axones. Pregunta de examen: la fosfoetanolamina es uno de los elementos importantes en el flujo y en la nutrición de los axones. No se les olvide, porque ya vienen muchas estructuras complejas y tienen que conocerlas. Aquí viene la fosfatidiletoanolamina. La fosfatidiletoanolamina interviene ¿en dónde? En el flujo axonal. La fosfatidilcolina, ¿dónde interviene? La fosfatidilcolina. El músculo. Lo acabo de decir, en los pericariotes de la neurona. La fosfatidilcolina es uno de los receptores básicos del metilfenidato. Entonces, la fosfatidilcolina es esencial para el tratamiento de los pacientes que tienen trastornos de déficit de atención, porque la fosfatidilcolina interactúa con el metilfenidato y permite la interacción para que un segundo mensajero mande dopamina y adrenalina y entonces el sistema reticular activador ascendente se active y el paciente tenga mayor atención. Eso es fármaco.
Ya vamos a empezar con Pharma, todavía no empezamos Pharma, pero ya les tengo que empezar a dar los principios. Necesito que, aparte de que realicen bioquímica para este parcial, se echen un clavado en el Goodman, en segundos mensajeros, porque ahí les explican los segundos mensajeros bioquímicamente hablando, pero también les explican las bases, cómo están estructurados estos mensajeros, y muchos están hechos por ácidos grasos. La fosfatidilcerina y el inositol también constituyen una de las partes esenciales de los fosfolípidos. Si yo le agrego a un fosfolípido serina, se convierte en fosfatidilcerina. La fosfatidilcerina constituye un elemento de resistencia en los tendones y en los músculos. El inositol también constituye uno de los mecanismos para que la fibra muscular se reponga después de un esfuerzo muscular intenso. Cuando ustedes quieren que un paciente mejore su fortaleza, se le agrega fosfatidilinositol o se le agrega inositol, porque es un precursor que se une con el fosfolípido habitual del cuerpo. ¿Para qué? Para que se recupere la fibra muscular más rápido. La fosfatidilcerina y el fosfoinositol pertenecen a las estructuras básicas de sostén y de recuperación metabólica del músculo. No se les olvide, porque son preguntas que saben. Y aquí viene el primer mensajero que tienen que conocer. El primer fosfolípido que interviene en la comunicación con las células. El segundo mensajero es el inositol 1,3,5-trifosfato y diacilglicerol. ¿Derivado de quién? Primer mensajero que tienen que conocer: fosfatidil inositol 4,5-bifosfato. Fosfatidil, ¿qué quiere decir? Es un fosfolípido. Inositol es un monosacárido y tiene fosfato. Este es el primer mensajero que tienen que conocer. Este fosfatidil inositol, cuando llega a una molécula cualquiera, en ese momento se rompen los enlaces fosfóricos. La ruptura de los enlaces fosfóricos permite cargas electronegativas y electropositivas, de tal manera que solamente las cargas positivas se van a unir y entonces convierte en una especie como de semihélice para que entonces pueda penetrar a la célula la recepción. Rompiéndose estas dos moléculas al momento en que llega un fármaco que se me viene a la mente es la carbamazepina, que usa este segundo mensajero. Estas moléculas se encuentran sobre la superficie de todas las membranas celulares, pero especialmente en el sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque estoy hablando de lípidos complejos que constituyen parte del estroma del cerebro. Los fosfolípidos es la base del sistema nervioso central. Los fosfolípidos complejos, como el fosfatidil inositol, se encuentran en la recepción de la doble membrana celular. Aquí se encuentran. Tiene 3 fósforos en su porción externa. Y aquí voy a empezar a hablar de qué es un mensajero secundario. Y esto lo van a aprender toda su vida, porque los segundos mensajeros prácticamente son moléculas que notifican y dan información directa al núcleo o a los ribosomas para que empiece la construcción de proteínas o para que la frenen. Si yo hablo de carbamazepina, la carbamazepina lo que hace es que tiene enlaces nitros que se unen directamente al fósforo. Rompen el enlace fosfórico y automáticamente el segundo mensajero se rompe en dos. El inositol 1,3,5-trifosfato y el diacilglicerol, que va de regreso a la membrana. Este inositol 1,3,5 trifosfato tiene 3 fósforos. Ya vimos síntesis de proteínas. En la síntesis de proteínas, ¿qué se requiere? Fósforo. Este mensajero va al núcleo y abre la helicasa para que se sintetice con puertas de hidrógeno. Ese es un segundo mensajero. Es una molécula, no es un mediador, no es alguien que está aquí en la membrana fijo. Un segundo mensajero siempre va a ser una segunda molécula derivada de la unión de algún medicamento o de alguna toxina. Esos son los segundos mensajeros. La ruptura va a generar una molécula que es la molécula prima y la molécula secundaria, que puede irse al reciclaje o
o puede irse a reconstituir parte de la membrana celular. El segundo mensajero más importante de las membranas del sistema nervioso central es el mensajero fosfatidilinositol 4,5-bifosfato. Primero que se le van a acordar, y se lo tienen que aprender ahorita, porque como digamos a farmacología del sistema nervioso, yo voy a empezar a hablar del segundo mensajero. Es el segundo mensajero, ¿verdad? Este es el segundo mensajero, se llama segundo mensajero. ¿Por qué? Porque rompe sus moléculas, bioquímicamente hablando, manda la molécula prima al núcleo o a donde tenga que sintetizar proteínas para generar una respuesta. En este caso, generar compuertas de cloro. Al generar compuertas de cloro, la carbamazepina constituye un repolarizante. ¿Para qué? Para calmar el dolor, para calmar convulsiones, para sedar, para calmar neuropatías. ¿Por qué? Por un proceso de apertura de canales de cloro, repolarizando la membrana y calmando el dolor. Esos son los segundos mensajeros. Y dentro de los fosfolípidos, este es el secundario. El primario es el AMP cíclico. Lo vamos a ver en farma, pero estos son los inicios de un segundo mensajero. Nunca se les olvida. También el diacilglicerato, otra vez, la otra clase. El fosfatidil, el fosfoglicerato forma parte de la alimentación de otros sitios. Ahorita estamos simplemente el segundo mensajero, ya no viene sencillo. ¿Okay? Y forma parte de los fosfolípidos complejos. Los fosfolípidos forman parte de los segundos mensajeros. Respuesta sí o no, sí. Todos los segundos mensajeros son fosfolípidos. ¿Por qué? Porque necesito yo una molécula fosfórica que dé energía para que se rompa esa molécula y mande el segundo mensajero. Esa es la base de todos los segundos mensajeros. Dígase candolina, dígase fosfatidilinositol, AMP cíclico, guanilato ciclasa, todos esos son fosfolípidos complejos que necesitan una molécula energética para que se escinda y esa molécula prima vaya al núcleo cuando se necesita para sintetizar un sustrato esencial. Entonces el segundo mensajero que este fosfolípido va a tener ¿cómo dijo? Fósforo se va a romper y esos fragmentos se van a ir al núcleo o a la membrana para donde hacer se necesite, de acuerdo cosas. a la necesidad. Entonces, esa es la base fisiológica de un segundo mensajero. No lo vieron eso en fisiología porque ya pertenece a farmacología. Pero antes de decirles cómo funcionan los segundos mensajeros, les tengo que decir de qué están hechos. Pregunta de examen. Todos los segundos mensajeros tienen dos características. Uno, se encuentran en donde en la membrana celular, en donde, porque yo lo dije la otra vez, la membrana celular tiene una porción hidrofílica y una porción hidrofóbica. La porción hidrofílica es donde se encuentran ¿quiénes? Importadores, canales, y los segundos mensajeros están anclados en los radicales fósforo que tienen configuraciones cis y trans. Aquí se encuentran los segundos mensajeros. Segunda característica de un segundo mensajero es que están constituidos de una base fosfórica. Sin fósforo no sirven, todos sin excepción deben de tener una guanosina, un fósforo, un anililato que tenga fósforo para que funcione. Sin eso no se convierte eso en un segundo mensajero. Me van a decir, doctor, pero entonces la dopamina, la adrenalina, esos son neurotransmisores, su mecanismo es totalmente diferente. Radicales fósforo. Hacen sinapsis solamente generan despolarización. Pero ellos sí mandan los segundos mensajeros. En cambio, un segundo mensajero es yo estimulo y produzco. La membrana lipídica. Pero es más provocado. Sí, es un efecto meramente farmacológico. Otro importante son las cardiolipinas, porque ustedes también, en mi época ancestral, Sí. para determinar artritis reumatoide necesitábamos velocidad de sedimentación glomerular, factor reumatoide y proteína C reactiva. Ahora en su época van a necesitar eso, más cardiolipinas, más fosfolípidos de membrana que son esenciales y específicos de la reacción inmunológica.
Ya saben cómo funciona la reacción inmunológica. Díganme, ¿cuál es el primer mediador que se libera en un proceso inmunológico? Neutro. Llega el antígeno por primera vez. Llega el antígeno y ¿quién se lo come? Neutro. ¿Ah? El macrófago. ¿Y el macrófago qué hace? Libera qué cosas. Interleucinas. Citocinas. Y entre esas citocinas están Y interleucina 1, interleucina 6, factor de ¿Y qué creen? Todo eso son lípidos. Entonces, si no conocen los lípidos, nos vamos a estrellar en todo el farmacología. Esos lípidos es lo que genera la metaxia. Eso genera la metaxia, genera la inflamación, genera los procesos de autoinmunidad. El factor de necrosis tumoral igual es Factor de necrosis tumoral lípido. también genera factores de antivirales, como los interferones. Los interferones son glucofosfolípidos que recubren las células para evitar que sean infectadas por otros virus. Todo eso son lípidos. Son lípidos complejos. Y en la bacteria igual hay lípidos. La bacteria tiene cardiolipinas. Ojo, la cardiolipina la puse en un capítulo especial porque es un fosfolípido que se encuentra dentro de las mitocondrias. ¿Qué característica tiene una cardiolipina? Aquí que ven ustedes. No. Un segundo. Carboxil. Tiene carboxilo. ¿Qué es carboxilo? Es un ácido graso. Doctora Mitch, ¿qué es esto? P de fósforo. ¿Qué es? Es un fosfolípido. Y acá, otro ácido graso. Entonces, esta estructura son dos ácidos grasos y un fosfolípido. Eso forma una cardiolipina. Las cardiolipinas constituyen parte de las membranas de las mitocondrias. Y estas cardiolipinas son esenciales en la lipólisis, porque estas cardiolipinas lo que hacen es meter el ácido graso a la mitocondria para destruirlo. Pero la cardiolipina es VIP, solamente puede meter cadenas grandes. Entonces, ¿a través de qué? A través de la ayuda de carnitin, que es un aminoácido. La cardiolipina constituye uno de los elementos esenciales para la quema de grasa. Pero la cardiolipina, por ser un fosfolípido complejo, tiene radicales carboxilos y fosfórilos. Pregunta de examen, pregunta de inmunología. Para que una partícula sea inmunogénica, ¿cuál es la característica para que una partícula sea inmunogénica? Sea inmunogénica. Que produzca inmunidad. ¿Sí o no? Fuerte. ¿Ah? Para que un granito haga una reacción inmunológica, ¿qué se necesita? Que la molécula sea reactiva, antígena. Para que alguien se comporte como un antígeno que requiere PRR. Una región variable. Ajá, una región, pero aparte necesita que sea de alto peso molecular. La cardiolipina tiene alto peso molecular. Inmunología, doctores. Alto peso molecular, zonas de reacción electrofílicas o electropositivas que se puedan unir a cualquier proteína. Por eso es el proceso de la inflamación. Las cardiolipinas en los procesos de autoinmunidad se comportan como antígenos en las enfermedades autoinmunes. Cuando ustedes quieren diagnosticar un lupus eritematoso, yo tengo que pedir cardiolipinas, anticardiolipinas, porque las cardiolipinas se encuentran en donde en el riñón. Y ese es uno de los factores importantes que diagnostican un lupus. Derivado de que la cardiolipina es un fosfolípido complejo con alto peso molecular, con altas zonas electrofílicas y nucleofílicas que permiten la adhesión con otras moléculas. Por eso la cardiolipina es tan importante. La cardiolipina se encuentra en todas las bacterias.
cuando lleven microbiología, aquí está el fundamento de la resistencia bacteriana. Las cardiolipinas en la mitocondria meten ácidos grasos y los queman, pero en las bacterias, las cardiolipinas meten antibióticos. Pero las bacterias lo que hacen es que hunden las cardiolipinas, las hunden para que el antibiótico no pueda penetrar a la bacteria. Ese es el primer sistema de resistencia de las bacterias. Y eso es un fosfolípido. ¿Por qué tanto show de que si es fosfolípido o glucolípido? Porque el fosfolípido pertenece aquí a las membranas celulares. ¿Vamos bien? Glicerofosfolípidos. Dentro de los glicerofosfolípidos están los plasmalógenos. Y aquí se encuentran ¿qué constituye un plasmalógeno? Es un glicerol. ¿El glicerol qué es? Es un alcohol, un ácido fosfórico, tiene fósforo y energía, una base nitrogenada y un ácido graso, un carboncillo. ¿Para qué son los plasmalógenos? Los plasmalógenos, aquí viene otro de los factores importantes. El factor surfactante, y la bilis tiene grandes concentraciones de fosfolípidos. ¿Por qué? Porque cuando ustedes en el mecanismo de la digestión se arroja bilis al alimento, al quimo gástrico, y ahí ¿qué va a pasar? Va a generar un proceso de emulsificación. ¿Ustedes creen que la bilis genera la emulsificación o la bilis secundariamente con los fosfolípidos que secreta el páncreas genera la emulsificación? Y ahí va el oficio. Se quedaron en el capítulo de arroja bilis y la emulsifica. Ahora, la segunda parte es la bilis, lo que hace es potenciar los fosfolípidos que arroja el páncreas en su porción exógena. Y el fosfolípido, recuerden que tiene una parte hidrofóbica e hidrofílica. La bilis, junto con los fosfolípidos derivados de las lipasas y de todos estos mecanismos de enzimas, es un gran productor de jabón metabólico que genera micromicelas de la grasa que se rompe de una gordita que se comieron hace rato. Sin bilis, los fosfolípidos no funcionan. Sin fosfolípidos, La bilis no también funciona. no funciona. Porque la bilis, ¿qué es? La bilis es la distribución de la grasa. ¿De dónde nace la bilis? Del hígado. Fisiología, doctores. Del hígado. ¿De dónde nace la bilis? Del hígado. Había una vez una célula que vive 120 días. ¿Qué le pasa? Del eritrocito. Y el eritrocito se va a morir ¿a dónde? Y el vaso se va a romper ¿en qué? Hierro. Hemoglobina y la proteína. La globina se va a la circulación y se va al ciclo de la urea. ¿Y la hemoglobina en qué se transforma? La hemoglobina que tiene se tiene que destruir. ¿En qué? ¿Qué tiene la hemoglobina? Yo Hierro. les dije que para que saponifique necesita tener un metal. Hierro. Hierro. Cisterina, ¿no? Se convierte en biliverdina y finalmente llega a la vesícula para depositarse ahí. La bilis es el producto final de la degradación de los eritrocitos. Es la degradación de la porción N de la hemoglobina. Se separa el metal junto con la proteína que lo sostiene. La globina se va a reconstituir a otros tejidos o se va a depurar a ciclo de urea. Y el N se va a la vesícula. El N, que dije es un metal más un fosfolípido, genera un jabón y este jabón rompe la grasa que nosotros consumimos.
Ustedes se quedaron en la película de la bilis, llega y rompe la grasa. Ahora, bioquímicamente saben por qué se rompe la grasa. Porque hay un jabón que es el hierro y es parte de los fosfolípidos. Ese jabón es un jabón tan potente que genera emulsificación. Y esta emulsificación, de acuerdo a lo que yo me coma, si yo me como una gordita, ¿qué voy a liberar? ¿Qué tiene la gordita? Rápidamente. Triglicéridos. Triglicéridos, ¿por qué? Porque es de Origen animal y es. Pero no, yo soy fit, entonces me voy a comer 10 almendras. Es monoglicérido. Si me como 10 almendras, ¿qué grasa tengo? Gracias a Entonces, vegetal. cuando llega la bilis, va a ser insaturada. Y entonces la vía se va a la formación de otro tipo de ácidos grasos que se van a ayudar a que se recojan. Vamos a ver lipoproteína. Va a depender de lo que comamos, es la formación de la lipoproteína. ¿Va? Por eso es importante que aprendan qué son los plasmalógenos. ¿Y tiene que ver con su enlace, con el tipo de enlace? Sí, claro. Y aquí, O sea, que si es doble o sencillo, no dependiente. Aquí se lo voy a mostrar. Los dos plasmalógenos más importantes es el de la bilis, que está constituido por el E más un fosfolípido sencillo. Sencillo en relación a qué tanto pueda liberarse de la célula que se destruye para salir por la bilis. Y el otro más importante, que es el que tienen que aprender, es el factor surfactante. El factor surfactante, ¿dónde lo ven? Pulmón. Fisiología, doctores. Ya llegaron en embriología, entonces ya me voy a decir. Factor surfactante. ¿Qué es el factor surfactante? En los pulmones, ¿no, profe? Para que no colapsen. Ajá, no se conocen No, y En los Los pulmones. pulmones de los fetos es para que ayude. Para que no colapse el pulmón sobre sí. Son lípidos y proteínas que cubren los alveolos. plasmalógenos que tienen una capacidad de adherirse a la superficie y este factor surfactante se adhiere a la superficie del alveolo, de tal manera que cuando estamos en expiración, el alveolo se comprime y se colapsa, Reduce la tensión. reduce la tensión superficial. Ahora, los plasmalógenos tienen la capacidad, ¿son qué? Glucolípidos especializados que tienen la capacidad de romper tensiones superficiales. Esa es la característica de un plasmalógeno, rompe la tensión superficial. ¿Dónde? En la bilis. ¿Dónde? En el pulmón. ¿Dónde? En la lágrima. Sus lágrimas están constituidas de glucolípidos especializados. Por eso sus lágrimas permiten que nosotros podamos parpadear sin que se nos peguen los párpados. ¿Por qué? Porque tienen un fosfolípido y tienen un monosacárido que permiten, el monosacárido lo que hace es que se aniquile, permite que pueda pasar por todos lados. Yo hablé ahorita de carácter hidrofílico, hidrofóbico. El hecho de que sea un glucolípido le da la característica que se pueda ir al tejido donde haya abundante agua, pulmón, lágrima, bilis. Esa es la facilidad de estos glucolípidos que forman parte de los glucolípidos, pues plasmalógenos. Los plasmalógenos es lo que les estoy comentando. Y lo importante es el factor surfactante. El factor surfactante, ¿a qué semana se empieza a producir en el PET, en el embrión, doctor Chucho? Porque usted va a recibir niños en el servicio social y usted tiene que saber qué es, en qué semana se produce. Porque si llega la señora, la semana 3, Ese niño, 26, es como para allá, 26, semana 28. A partir de la semana 28 existe el factor surfactante. Llega a su servicio social una señora con 26 semanas de gestación, con ruptura prematura de membranas y trabajo de parto. ¿Qué vamos a hacer si no hay factor surfactante? Y está en un pueblo allá por fumar. ¿Qué va a hacer? Ahora sí viene la rutina. Necesito que estos neumocitos, ¿dónde se genera el factor surfactante? Histología. ¿Uno o dos? ¿O tres? ¿Uno o dos? Dos. ¿Quién nada más? Dos.
linfocito tipo 2 genera factor surfactante, pero si es un grupo lípido, ¿qué organelo va a tener en abundancia? Para que entonces yo les diga qué vamos a hacer para abajo, qué organelo celular va a tener un linfocito todo. Bueno, puede tener ribosoma, tiene derecho a tener ribosoma, pero ya hay una histología donde se almacenan los lípidos. Aquí ya tienen que empezar a integrar, tienen un Golgi muy acelerado que permite que este factor surfactante pueda salir por exocitosis. Pero ¿qué creen? A la semana 27 el Golgi del embrión no tiene una proteína, la proteína que permite la exocitosis, que es la calmodulina A. ¿Y qué creen? La dexametasona lo que hace es una hormona, y esta hormona a través del fosfatidilinocitor lo que hace es generar un segundo mensajero para que vaya al núcleo y produzca calmodulina. La calmodulina lo que va a hacer es liberar el factor surfactante y el niño puede respirar. ¿Cuánto tengo que administrar de dexametasona? 8 miligramos cada 12 horas por 3 días. Doctor, pero ya está a punto de salir el chamaco, necesito detener el infarto. Vamos a la pequeña. El músculo con qué se inhibe, con qué se aumenta la contracción, con calcio, ¿con qué más? Ácido libre, ¿Y con qué lo digo? Es importador importante del músculo, que lo vimos en importador. No. Es importador de sodio y magnesio. Yo administro magnesio, inhibo la contractura uterina, aplico dexametasona para que el niño produzca factor surfactante, nace el niño, ya no se ahoga. Con el magnesio, porque se bioquímica, inhibo la actividad muscular. Ya aquí lo integrar, doctores. Desde ahorita lo integran. Oiga, Doc, y sí, acá, siguiendo con ese caso, en caso de que pues ya esté coronando el bebé, ¿pasaríamos directo a administrar dexametasona? No. ¿A la madre o...? No. En este caso al niño se le administra, se da asistencia a la ventilación Mecánica. mecánica. Ok. Y se induce el factor surfactante del niño, se queda incubado por lo menos durante 2 semanas hasta que produzca factor surfactante. Ahí nosotros tenemos que aplicar medicamento para estimular que el niño produzca factor surfactante. Ahí yo pongo N-acetilcisteína. La N-acetilcisteína se convierte en un aminoácido que permite que el alveolo se pueda ver poco a poco. Pero mucho cuidado los que van a hacer neonatólogos. Si yo aplico N-acetilcisteína en un recién nacido, tengo que administrar antibiótico porque el niño es muy susceptible de sepsis. La N-acetilcisteína entonces bajaría la defensa del niño. Ya que nació, ya que ya no lo pudimos evitar. Si no, el niño se muere. Aún más lo baja entonces. Bien, aquí están las características, doctor, que me pedía del factor surfactante. El factor surfactante tiene un grupo fosfato, un glicerol, una colina y una cadena de ácido graso. Permite que la porción hidrofílica se quede pegada a la superficie del alveolo y la porción hidrofóbica se pega al alveolo para que esté ahí constantemente pegada. Entonces, esta es la característica del factor surfactante. Sí.
Ahorita ya Yo no tenía tenía como elasticidad entonces, ¿no? la elasticidad. Me acuerdo de las 7 de tener para la ¿Cuál es práctica. este? ¿El esponjito? ¿Las 7 para qué? Para hacer la propuesta de Ok, ¿vamos bien? Sure. No he hecho Ya no lo acabamos. No fui yo. Vamos con los esfingolípidos y el sistema nervioso central. De los lípidos del sistema nervioso central tenemos la esfingosina, que es un alcohol muy característico. Si tiene un alcohol, sabemos que es un componente hidrofílico para que pueda intercomunicarse con las neuronas, y tiene ácidos grasos. Aquí no hay fósforo. El esfingol es la base de la mielina. La base de la mielina, ¿dónde la vimos? En sinapsis. En sinapsis. Los esfingolípidos, su fórmula es un ácido graso, un ácido fosfórico y una colina. Ese es un esfingolípido. La colina constituye parte de los aminoácidos. Y es un aminoácido derivado de quién? De la cistina. El esfingolípido permite. ¿Qué características tiene, doctor Marco, un esfingolípido? Empiece por esta cadena que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Adelante. Va solo. Ya sabe leer. Dícteme la fórmula. Un valiente que lo quiera hacer. Tri, Deca, 5, 6. Es penta. Hepta, ¿no? Hepta. Hepta. Tiene 7. 7, Heptanol. 2 puntos, 1, 4. 1, 4. Omega. 1, 2, 2. 6. Omega 6. Sí. Ah, no, omega 5, ¿no? Omega 2, ¿no? Omega. Omega Acá 1. atrás. Pero no Omega 1, 2, 3, 4, 5. 3. Ah, el por el doble enlace. Es que. Sí. ¿Tú usted me dicho que primero no se contaba? ¿O yo me lo olvidé? Por eso. Sí, es No. 2, 3. ¿Dónde está el doble enlace? Ajá, es que dije 2 porque pensé que el primero no se contaba. El primero no se cuenta. No, el primer la primera línea. Este se llama omega. Ajá. Pero, o sea, No, pero es la línea ¿no? no es el. Es el segundo. Este no sé. Pues dije 2. Este carbono no se cuenta. Los dos, ¿dónde está el enlace? 3. Es un omega 3. Luego, entonces, si es un omega 3, significa que es un ácido graso Es vegetal, ¿no? esencial y vegetal. Ajá. Ok, ¿y qué radical tiene aquí? Ay, Era- no. Hizo. NH. Tiene un radical amínico que le da la facilidad de que sea ácido o básico. Así. Básico. Y aparte tiene, ¿cuántos fósforos? 1. Un fósforo. Luego entonces, cuidado, porque este puede ser un componente de alta energía. Si tiene fósforo, tiene energía. Si tiene energía, puede ser un segundo mensajero o puede ser un metabolito intermediario. Y lo último, doctor Adán, ¿qué es esto? Ya sé, yo sé. No, dilo más porque. Es un triglicérido, ¿sí? Es un triglicérido, pero es un triglicérido que tiene un nitro. Entonces es un triglicérido Nitrógeno. aminado. Esa es la complejidad de la esfingobielina. Luego entonces, ustedes viendo las características de la estructura saben que tiene una base hidrofílica, hidrofóbica, de alta energía y doble estructura grasa. O sea, está bien insertado, tiene donde anclarse metabólicamente en las estructuras. ¿Dónde se va a insertar la mielina? En los axones. Las vainas identificas. Entonces, ahora entienden por qué las vainas de mielina son tan duras y que es muy difícil que estas vainas de mielina se desprendan por las características dobles del enlace amino y del doble enlace amino que los anclan en las membranas de los axones. Por eso, para que se desmielinice un axón,
realmente debe de haber un proceso que destruya el enlace fosfórico y rompa la esfingomielina. ¿Quién hace esto? Calor. No, ya vamos a hablar de enfermedades. Lilian Barrett. Lilian Barrett. Y vamos a hablar de pura bioquímica, Lilian Barrett es yo, que estoy estudiando medicina, pues mi hermanito o mi amigo tuvo fiebre y como dicen que para la fiebre le tengo que dar aspirina, pues le doy aspirina. Pero eso es la primera regla que se las tengo que poner cincelada en el lóbulo frontal. Está prohibido dar aspirina en un proceso febril, no importa el origen. Jamás los desheredo, los desconozco. No pueden dar aspirina jamás en un proceso febril, porque se desarrolla, se llama síndrome de Reyes. Se desarrolla Guillain-Barré. Y estos pacientes mueren. El primero muere con insuficiencia hepática y el segundo muere paralizado. ¿Qué pasa en Guillain-Barré? Le di la aspirina, se calmó la fiebre, soy un héroe. A los 3 días el paciente deja de caminar o deja de respirar o no tiene diplopia, se le va el ojo de un lado, porque empieza a haber desmielinización. Guillain-Barré, que es la interacción del asa con el leucocito, que confunde la proteína de la mielina en su enlace fosfórico, lo rompe y la mielina se empieza a desprender de los axones. Eso es Guillain-Barré, por el simple hecho de dar aspirina. Doctor, ¿pero por qué con otros? La aspirina, vamos a ver que tiene características ácidas y altamente nucleofílicas, son positivas, puede unirse a cualquier proteína y esta proteína se convierte en un acteno. ¿Y el acteno qué es? Ya llevaron ninguno. El acteno es una proteína más un agente no proteico que se convierte en un antígeno. Y el primero que van a reconocer va a ser a las estructuras más complejas. Y la esfingomielina es una de las estructuras más complejas. La voy a identificar como ajena. Llegan los macrófagos y los monocitos y lo empiezan a destruir. ¿Por qué la destruyen tan fácil? Por el fósforo. ¿Qué tienen el monocito y los neutrófilos? Enzimas. Tienen una enzima que les dije 1000 veces en glucólisis. Esta enzima indica alta actividad metabólica. No lloren, mejor aprendan. Deshidrogenasa y fosforilasa. Por eso agarran la mielina y la rompen. Y el paciente deja de caminar. O se muere de sinapsis. Se pierde el impulso saltatorio y el paciente deja de caminar. Esa es una tragedia. Más complejo, existen los cerebrócidos. Los cerebrócidos, su fórmula es un ácido graso. ¿De qué tipo? Cis o trans. Trans. Nitrogenado con monosacáridos. Los cerebrócidos forman parte de la sustancia blanca y la síntesis y otras subclasificación de los glucolípidos de esta familia es que existen cerebrócidos que forman parte de la sustancia blanca, recubren los axones sobre las capas de mielina como un factor antioxidante. Y los gangliósidos forman parte de los interferones. Los interferones, recuerden que son glucolípidos que en el momento en que llega un virus de la gripa se libera interferón y cubre a todas las células de glucolípidos. ¿Para qué? Para que la cápside no pueda penetrar gracias a los radicales largos. Aquí sí sirven los lípidos sencillos, porque lo que hacen es evitar que se una el virus a la membrana celular. Se inhibe la endocitosis y el paciente mejora.
en un proceso normal. Pero como los virus están ahorita muy activos, también tenemos medicamentos que generan este efecto. ¿Cuál es el más frecuente? Lo acabamos de tener hace 3 años. COVID. COVID, que generó grandes concentraciones de interferón, pero el interferón fue insuficiente. Entonces se generaron nuevos antivirales que lo que hacen es evitar que se vuelva a meter el virus a las células sanas. En un proceso normal, como una influenza, se usa la mantadina, el oseltamivir. En VIH o en herpes se usa el ganciclovir o el aciclovir. Y son medicamentos que inhiben la replicación viral, pero también forman un escudo para las células sanas. En la forma natural, el interferón lo usa el cuerpo para evitar que las células sanas se infecten y forma parte de los gangliosidos. Los isoprenoides, los terpenos y los esteroides. Estos es otra familia que se tiene que aprender, porque todas las familias las voy a preguntar en el examen, porque tienen que identificar características. Entre ellas se encuentran todas las vitaminas, el ácido araquidónico y los isoprenos. ¿Para qué sirven los terpenos? Y forman parte de la familia de los esteroides. Con calma, doctora Michi. Sé que es mucho, pero ahí vamos. Los isoprenoides. Los isoprenoides constituyen hormonas y sistemas de inflamación. Esa es la familia de los isoprenoides. ¿Ya? Sistemas de inflamación. Inflamación. De los cuales tenemos una molécula que se van a aprender toda su existencia. El ciclopentano peridrofenantreno es un terpeno derivado de los terpenos constituyentes en la ingesta de grasas. Para que yo construya colesterol, primero debo empezar a armar a través de los terpenos sencillos. ¿Dónde están los terpenos? Los terpenos constituyen ácidos grasos simples, aparentemente, pero tienen una gran característica, que tienen acodaduras. Si tienen acodaduras, son enlaces trans. Son enlaces trans, son ácidos grasos que forman ramificaciones, y estos terpenos se incluyen habitualmente en todas las semillas. O sea, forman un enlace cis y después se derivan en trans. Sí, forman cis trans, son los principales ramificantes dentro de las cadenas de los ácidos grasos. Los terpenos van a dar origen a la molécula base del colesterol, que es el ciclopentano peridrofenantreno, que es la unión de muchos terpenos, y lo vamos a ver en síntesis de colesterol, que es la base de las hormonas. Para que yo tenga una salud hormonal, yo debo consumir abundantes semillas. Y existen aquí, dentro de los terpenos, existen los flavonoides. Lo han escuchado en las tiendas naturistas. Cuando mamá empieza con menopausia o climaterio, yo doy terpenos, que son precursores de hormonas. Y automáticamente el climaterio son los que llaman estrógenos vegetales. Los isoflavonoides, que son terpenos, que ayudan a la construcción de ciclopentano peridrofenantreno, que está disminuido en los episodios climatéricos. Yo dando isoflavonoides, el climaterio disminuye, porque estoy alimentando indirectamente la formación de hormonas. Y las hormonas están basadas en esta estructura de 4 ciclos aromáticos: ciclopentano peridrofenantreno. Sustrato del cual derivan todas las hormonas: ciclopentano peridrofenantreno, excepto la tiroxina. Ciclopentano. Peridrofenantreno. Peridrofenal. De ahí derivan hormonas sexuales, hormonas de las glándulas suprarrenales, los ácidos biliares, que también forman parte de los fosfolípidos,
y esteroles. Todas estas sustancias se llaman esteroides y son derivados ¿de quién? Del ciclopentano perhidrofenantreno. Nunca se les olvide porque Menos voy a tratar menos cuánto. menos tirosina. Gracias. Ciclopentano perhidrofenantreno. Cuando llegue a farma les voy a repetir de dónde nacen las hormonas. Cuando pasemos a hormonas, yo voy a llegar y decirles, tomen el ciclopentano perhidrofenantreno e hidrolícenlo. Tomen el ciclopentano y clorícenlo para que me formen Hormona. cortisol, para que me formen estrógeno, para que me formen testosterona. Y aquí, si ustedes no se aprenden esta estructura, endocrinología van a llorar. Entonces, y el último, que forma parte de los terpenos, son los sustratos de la inflamación. Y tenemos el elemento base de farmacología, que es el ácido araquidónico. El ácido araquidónico forma parte de los terpenos. También estos terpenos pueden ser ingresados por la alimentación. ¿A través de qué? A través de semillas, con ácidos grasos trans y cis y de doble ligado. Son ácidos grasos esenciales. Y el ácido araquidónico forma parte, es el combustible para que se eche a andar la inflamación. Este es el ácido araquidónico. De aquí vamos a empezar la inflamación. Desde el momento en que la doctora Ángeles se cae y se pega y el músculo libera una partícula de colágeno grandemente positiva, esta partícula de colágeno hace que venga un monocito y el monocito libera ácido araquidónico de su pared, y aquí se libera interleucina 1, interleucina 6, interleucina 10. ¿Para qué? Para que lleguen más células y generen la reparación. Interleucina 1, ¿para qué dijimos que era? Para revisar el Interleucina 6. ¿Ya vieron la interleucina 6? Ya me dijo la doctora. Reparación. Vamos a llegar a inflamación y necesito que se sepan las interleucinas. ¿Por qué? Porque el celecoxib apaga interleucina 1 y también genera el ácido araquidónico, prostaglandinas y tromboxanos. ¿Qué son cada una de ellas? Esto es producto del ácido araquidónico. Prostaglandinas, interleucinas, tromboxanos y prostaciclinas. Eso son lípidos derivados del consumo de la inflamación. Si no entienden el ácido araquidónico, no me van a entender la información. Y yo voy a empezar con analgésicos. Voy a empezar con analgésicos y yo les voy a decir, este es un tromboxano. El tromboxano, ¿qué es lo que hace? Facilita la adherencia plaquetaria. ¿Qué medicamento inhibe la adherencia plaquetaria? La aspirina y el clopidogrel. Doc, eran prostaglandinas, interleucinas, tromboxano. Prostaciclinas y tromboxanos. La prostaglandina 1, ¿qué es lo que genera? Dolor. La prostaciclina, ¿qué hace? Vasodilata. Cada uno lo puedo inhibir. ¿Con quién? Con diclofenac. ¿Con quién? Con nimesulida. Cada uno de los elementos de la inflamación son lípidos derivados del consumo del ácido araquidónico. Si yo le digo, doctor Adán, para un dolor neuropático, ¿qué le voy a controlar? Le voy a controlar dolor, inflamación, tromboxanos y prostaciclina. Eso. Le voy a controlar diclofenac. ¿Pero qué cree, doctor? Es diabético. Fisiología renal. La arteriola eferente y aferente, ¿de qué está controlada? ¿Quién la domina? Riñón, nefrona.
La aferente, ¿quién la controla? Fisiología, doctores. Así voy a llegar en forma, Sal. Adrenalina, Ah, así ya es. aldosterona. Y la referente, ¿quién las controla? ¿Quién controla el tono del referente? Las prostaglandinas, doctores. Si yo le doy diclofenaco al diabético, Se orina. voy a cerrar esta arteria. Acumula Y líquido. voy a hacer que el glomero, la presión glomerular, Aumente. la presión glomerular de cuántas? Ahí son los. La presión arterial media que llega al riñón de cuántas? 60. La presión intraglomerular en la cápsula de Bowman de cuánto es? 15. No. Sería más. La presión residual para que el filtrado se genere es de 10 a 15. Si yo le meto todo lo que pueda al glomérulo, pues normalmente la arteria eferente pues se lleva el flujo. Pero si aquí está tapado, la cápsula de Bowman se incrementa. ¿Y qué va a pasar con el filtrado? Cuando hay aumento de la densidad. ¿Quién brinca cuando hay aumento de la densidad? Aquí hay una zona que se llama aparato yuxtaglomerular que desprende angiotensina 1, angiotensina 2 y aldosterona. ¿Y la aldosterona qué hace? Retiene sodio y agua. Y su paciente, doctor Marco, es diabético y tiene insuficiencia renal. Y le voy a dar diclofenaco, ¿por qué no? Porque el doctor Adán dijo que con eso se le va a quitar el dolor. Y llega con usted una semana después con el azar Anasar. y en insuficiencia cardíaca, porque se saturó de aldosterona y ahora vacío. Un diurético. Y eso es lo que voy a romper, porque no pueden hacer conjeturas si no saben bioquímica. Si esto es aldosterona, ¿qué tengo que hacer para romper el ciclo de esto? No debo dar diurético, jamás en un paciente con insuficiencia renal. Aquí yo debo de dar un antihormonal. ¿Le va a dar un diurético? ¿Cuál le va a dar? Pura semilla. ¿Sí? Ajá. No. Tiene que dar un inhibidor de la aldosterona, espironolactona, porque sé que es un antihormonal y ya lo vacío y evito que se mueva. Por el simple hecho de no conocer la bioquímica ni la farmacología. Por eso les dije, yo ya voy a llegar así. Si no reconocen la fisiología y la bioquímica, se van a estrellar. Por eso vayan leyendo facts. Pero bueno, vamos a continuar. Sí. Bueno, hasta aquí porque llegamos al hipocátesis. Lo, me quedó muy feo, pero ajá. ¿Para qué bueno ese chico?